Un taller de equipos de alto rendimiento. Liderazgo. Liderazgo, es verdad, es verdad. Muy bien, Manuel. Buenas tardes, noches. Cuando quieras. Tengo que decirte que tú llevas 21 años, yo llevo 38. O sea, siempre hay alguien cuando miras al lado que te puede superar. Claro. Bien, quiero dar las gracias al colegio por darme esta oportunidad y a vosotros en el sentido de que quiero hacer una ponencia un poco novedosa, no quiero repetir cosas que ya se han podido hacer y para lo cual necesito que también vosotros y vosotras podáis colaborar al final con preguntas o con temas. Yo voy a tratar de enfocar el tema sobre antes de hablar tanto de la carrera profesional, voy a tratar de profundizar en qué competencias necesitamos hoy para ser empleados. Cuando me llamó Pilar para darme esta posibilidad, pues tuve mis dudas, porque soy un hombre que he trabajado 35 años en recursos humanos y dije, el vino nuevo no se echa en odres viejos. Nosotros que somos parte del problema que hemos llevado a las empresas donde están, en un gran caos, ¿cómo vamos a dar nosotros ahora a decir cuáles son las competencias que debéis tener para por lo menos ser empleables? Por eso quiero enfocarlo de una manera un poco distinta, en el sentido de que para mí lo importante no es tanto hablar de la carrera profesional de psicólogo dentro de la empresa, sino creo que es muy importante saber cuáles son las competencias o qué hábitos debemos de tener, sea psicólogo, sea químico, sea enseñante, para poder estar en el mercado laboral. En síntesis, lo que quisiera transmitir en esta pequeña comunicación son tres aspectos. Primero, que las competencias de éxito que nosotros y yo en concreto he planificado, he enseñado, he educado, he seleccionado en el pasado, sin duda hoy no son suficientes. Por lo tanto, dedicaré un espacio a decir qué competencia buscábamos nosotros en los colaboradores, en los mismos departamentos para poder ascender, para poder un poco pasar de un departamento a otro, etcétera, etcétera. Segundo, que el concepto de empleabilidad, y aquí es una cosa importante que coincido totalmente en lo que se ha dicho, hay un cambio abismal con nuestro tiempo. Cuando nosotros en mis años 70, 80, 90, hasta el 2005, 2010, cuando una persona entraba en una empresa o porque había ganado una oposición o porque había entrado en un proceso de selección y había sido seleccionada o porque se había promocionado, creía que había llegado a su meta. Cuando hoy, cuando se entra en una empresa, estás en el punto de salida. Hay un cambio muy grande en todo el concepto de lo que es ser empleable hoy día en el trabajo. Y tercero, que es una convicción que tengo por muchos años que he dedicado al tema, es que yo no sé si los hábitos o las competencias se nacen o se hacen, pero lo que sí que estoy totalmente convencido es que se aprenden. Y esto es donde nos da el impulso, la energía para poder entrar en el sistema, en la empleabilidad. Y esto es un factor determinante que voy a tratar un poco de explicar. Esta ponencia la presento desde la experiencia de 35 años que he trabajado en grandes empresas multinacionales como puede ser Ford España, o puede ser Yadro, o puede ser Yadro, trabajé más de 20 años, o puede ser el Insalum, en grandes organizaciones hospitalarias. O sea, que soy un hombre más práctico que teórico, aunque si os tengo que confesar y os tengo que decir para mí una gran verdad, es que mi pasión estaba en la enseñanza. Y cuando me iba días y días frustrado a la hora de realizar el trabajo de gestión de personas,
que siempre había frustración porque vivíamos en culturas muy culturas poco participativas. Donde nos volvíamos a encontrar era cuando venías a esta aula, como vine durante mucho tiempo al colegio a participar en el máster y a dar distintos cursos, cuando sintonizabas con las personas que asistían, decías, te reanimabas, te retroalimentabas de que valía la pena lo que luego estabas haciendo en las empresas. Hecha esta introducción, voy a dividir en dos grandes apartados lo que podría ser antes de llegar al diagnóstico, porque si queremos hablar de la empleabilidad a fondo, tenemos que compartir un diagnóstico terrible, pero que es el diagnóstico real. Pero antes quiero hablar de dos conceptos básicos, rápidos. Uno, que son las culturas organizacionales, que es un concepto muy importante para hablar de empleabilidad. Y dos, cuáles eran las competencias que yo y muchos colegas míos trataban de buscar en las personas cuando eran empleables, tanto si fueran licenciados como personal de base. Con estos dos conceptos me van a permitir que la situación de crisis en la que estamos ha roto la baraja y tenemos que replantearnos de otra manera cuáles son esas competencias o hábitos que tenemos que adquirir para poder ser empleables. Entonces, quiero resumir. Nosotros, en los años 70 y 80, vivíamos unas culturas organizacionales que Taylor la llamó X. Eran culturas en las cuales la persona en la organización era tenida como una persona que no le gusta su trabajo, como personas que se escaquean, que no tienen esa ilusión, porque lo único que les mueve era el dinero. Por lo tanto, había que desarrollar, y se desarrollaba en la Comunidad Valenciana, muchísimas empresas tenían ese carácter autoritario, de que la única manera que había que hacer para organizar, para poder trabajar, era aquella persona que tenía, pues sobre todo, una dosis de autoritarismo. Esas culturas en las cuales hemos vivido y para las cuales se ha contratado gente y para las cuales se han desarrollado competencias, también fue evolucionando con el tiempo a movernos en los dos últimos tipos de culturas que nosotros las denominábamos I y Z, para poder un poco simplificar lo que estaba detrás de ese concepto. Las culturas I eran aquellas que sí que pensaban que si en cierta manera el empleado era motivado, era informado, era comunicado, era bien pagado, podría un poco tener una actitud más abierta y más positiva a la hora de desarrollar sus trabajos. Con la venida de las grandes multinacionales y con la venida sobre todo de la cultura oriental en la gestión de empresas, como era la japonesa, se empezó a hablar de la cultura Z, que era la cultura en la cual se buscaba que la gente, las personas, participaran de forma abierta, en equipo o de forma individual, en la mejora constante de cualquier tipo de proceso, ya sea industrial, ya sea de ventas, ya sea de creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Estas culturas llevaban consigo un impacto que reproducía unos valores, unas creencias, unas opiniones, determinaban esas culturas para que luego, de una forma externa, las personas se van configurando con el modelo que tienes. Si tengo un jefe autoritario, me trato de comportar como mi jefe porque es la visión vehicular que tengo para mejorar. Si es participativo o si es mucho más motivador, esto iba funcionando. Así es que en la realidad, durante todos estos tiempos, las empresas autoritarias iban cada vez perdiendo porque se daban cuenta que no podían ganarse el corazón ni el cerebro de la gente y que era mucho mejor entrar en filosofías mucho más abiertas. A partir de esos momentos cambiamos, pero es muy importante entenderlo porque no se puede sembrar trigo en cualquier tipo de tierra. Cada tipo de tierra, por sus condiciones, necesita un tipo de producto o un tipo de vegetación. Y esto es muy importante también cuando se quiere entrar y ser empleable. ¿Dónde? A lo mejor no vale la pena en algunos sitios
entrar a ser empleable dentro de toda la crisis que hay, que verdaderamente nos determina y nos quema bastante, ¿no? Pero sí que es importante saber que los otros tipos de empresa, mucho más mucho más Y y Z, sí que nosotros teníamos un pequeño manual, siempre que teníamos buscábamos 7 grandes hábitos, o 7 o 8 o 9, para poder encontrar la empleabilidad óptima, el desarrollo óptimo, si era un departamento de recursos humanos de la persona o si era un departamento de fábrica, era un departamento. ¿Cuáles son las competencias que nosotros buscábamos o que nosotros implementábamos o que nosotros desarrollábamos? Primero y fundamental, la proactividad, ser proactivos, no ser pasivos, no estar a la choca. Pero para ser proactivos se necesitaba firmemente conocer a fondo cuáles eran los valores, cuál era la cultura, cuál era la estrategia de la empresa. Porque el tener esa libertad de poder escoger y decidir tiene que ser dentro de un marco. No es una libertad de hacer lo que yo quiera, sino como tenía asimilado esa filosofía, esa cultura, esos valores, siempre podía pensar y se te daba la oportunidad de tú hacer crecer o el desarrollo de producto, o el cliente, o el mercado, o cualquier ámbito de la empresa. Por ejemplo, en el área de recursos humanos, en la selección, en la hora de hacer los planes de acogida, a la hora de llevar un poco la formación. Siempre necesitamos personas proactivas, pero dentro de lo que es la filosofía y la cultura de la empresa. Porque lo más importante es que todos teníamos que tener en la mente un fin. Y eso es lo que se nos daba en los planes de acogida o dábamos en los planes de acogida. Ese fin en la mente es lo que te hacía a ti tener esa ilusión de poder constantemente trabajar. Pero, ¿trabajar en qué? ¿En lo urgente? Mal. En lo importante. Nosotros hacíamos estudios de departamentos y el 70 o el 80% de los ejecutivos, mandos y gente se dedicaba a trabajar en lo urgente. De hoy para mañana. ¿Qué me ha dicho el jefe que mañana? Eso para nosotros era un demérito en el sentido promocional o en el sentido de empleabilidad de la persona. Porque lo importante siempre en los departamentos no es ir a lo urgente, no es ir a la tiranía de lo que me está pidiendo inmediatamente el joven, sino que tenemos que dedicarnos siempre a lo importante y saber conjugar cuánto tiempo le das a lo importante y cuánto tiempo le das a lo urgente. Cuando en un departamento nosotros analizábamos que se movían por el día a día por lo urgente, nosotros teníamos una visión más negativa de ese departamento que el que trabajaba por lo importante, porque dedicaba esfuerzos, recursos, etcétera, etcétera. El cuarto tema, que era importantísimo, es descubrir la gente que cuando negociaba todos ganaban. Eso de la suma cero, de que para que yo gane tú tienes que perder, que era típico de las culturas autoritarias, esas mentalidades, esa manera de ser, hacían que esa persona, sin darse cuenta, fuera menos empleable, menos promocionable, menos que la persona que tenía esa habilidad de saber que todos tienen que ganar en una negociación. Tener en cuenta que las empresas, si tú haces un negocio con tu cliente, no trates de engañarlo, ese cliente es para toda la vida. Ya se llame empresa subsidiaria, ya se llame empresa de servicios, ya se llame cliente final, llámale como quieras. Es decir, que es importantísimo tener muy en cuenta que siempre en ganar tienen que ganar ambas partes. Eso de la suma cero, donde yo era el mejor vendedor porque engañaba a mi cliente, eso era una competencia que nosotros sí que buscábamos y tratábamos de desarrollar. El siguiente punto es, lo primero es comprender y lo segundo ser comprendido. Hay que saber en las organizaciones
Las personas lo que quieren en su consciente, en su inconsciente, es que su jefe lo entienda. Para lo cual las organizaciones tenemos que tener instrumentos para que eso se dé. Cuando una persona, siempre ella es la primera, cuando una persona nada más que va a lo urgente, cuando una persona nada más que quiere ganar ella, cuando una persona está siempre a la choca, tú, si automáticamente tienes la habilidad para poder evaluar, para poder seleccionar y para poder contratar, estas personas tienen mucha menos empleabilidad que la persona que luego veremos. Y esto es así. Y estos valores hay que tenerlos no solamente para las personas que están trabajando, que es fundamental para mantener el puesto de trabajo, sino también la persona que cuando hoy trata de moverse o dinamizarse, necesita tener mínimamente los hábitos que te permitan llegar a esas competencias. Que veremos que uno de los grandes paradigmas que va a cambiar es que ahora vamos a insistir más en este nuevo periodo en los hábitos que en la competencia. Porque si tienes el hábito, tú llegarás. Y esto es el gran cambio de paradigma que luego pasaré a tratar de reflexionar, porque esto sí que es bastante importante. Otra cosa importantísima que nosotros nos damos cuenta, el sinergizar. Es decir, saber dinamizar y mover las cosas distintas, la gente dispares, la mosca cojonera que decíamos nosotros, el que siempre te está poniendo alguna dificultad. Porque de ahí salía, de esa diversidad, de esas personas que saben trabajar con esa dinámica, es de donde luego salen los puntos positivos. Cuando es verdad, yo recordaré siempre que siempre se decía que el gran director en aquel tiempo de la Coca-Cola tenía un equipo de dirección de 3 personas que era la permanente. Y automáticamente cuando un día hace un análisis de la situación, pide opinión a sus hombres y los 3 le dicen lo mismo, les contestó: me sobráis 2. Es una cosa tan típica y es real que muchas veces no sabemos hacerlo. Si tú tienes una persona y te dice A y la otra te dice A y la otra te dice A, ¿para qué quieres? ¿Qué vas a sinergizar ahí? No hay sinergia ninguna. Entonces, el saber vivir en la diversidad, con pueblos distintos, con maneras de pensar distintas, con nacionalidad distinta, te hace que tú seas más empleable. Y esto son cuestiones muy importantes. Además, y por último, era otra de las competencias o hábitos que se decía o que buscábamos, era pues que tuviera una mente abierta, un cuerpo sano. Yo me fijaba mucho qué tipo de deportes hacían, qué tipo de ejercicios hacían, porque es muy importante para aguantar la presión, para aguantar la tensión, tener escapes, hobbies. Todo el mundo sabéis que en los currículos siempre se aconsejaba al final poner los hobbies que tuviera. Pero eso tenía una pequeña labor, una pequeña función de poder bucear esta persona en las situaciones de estrés, cómo se mueve. Por lo tanto, era muy importante el aspecto mental, el aspecto físico, el aspecto relacional y, sobre todo, habían autores de que verdaderamente se ponían de acuerdo en cómo esto era posible de medirse. Y ahí es donde viene todo el estudio de los gabinetes, los departamentos de cada empresa, pues según la fuerza que tuvieran, medían o no medían. Esto que parece que es y sigue siendo buenísimo, hoy no es suficiente. Hoy no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Y es lo que voy a tratar de entrar en el punto de la situación actual para saber cómo estamos en las organizaciones, en la Comunidad Valenciana y en otras empresas a nivel nacional, para que veamos y volvernos a plantear, sí, todo esto que hemos dicho hay que hacerlo, todo esto que hemos dicho hay que desarrollarlo. Son cualidades o son hábitos, son competencias que no podemos olvidar. Hemos dicho claramente que sí, son importantes, pero no son suficientes. Porque en estos 6 últimos años,
y lo estamos viendo en el plano político, esto va más deprisa de lo que parece, no solamente por las elecciones europeas, porque el rey adjudicado, esto va muy rápido, quiere decir que estamos fuera mucho, bueno, yo ya estoy fuera bastante tiempo, pero ¿qué quiere decir? Que realmente estamos en un problema de que esto va más rápido y que las situaciones se están haciendo muy angustiosas. Es muy importante, y voy a ir un poco con detenimiento en el diagnóstico, porque si compartimos el diagnóstico, las dos últimas partes de la ponencia van a estar muy claras y lo vamos a compartir. Primero, diagnóstico en el plano personal. No solamente existe una importante disminución de los niveles salariales en aquellos que continúan en la actualidad ocupados, sino que las situaciones vividas de reorganizaciones, ERES, entre comillas, duras y muchas veces traumáticas, han ido intoxicando los ambientes y las relaciones laborales. Las experiencias vividas han dejado huellas negativas y muy profundas, que no será fácil su superación, y el restablecer la confianza y la sana comunicación entre los distintos niveles de la empresa. Ten en cuenta que en cualquier empresa, por pequeña que sea, siempre tienes el jefe o el amo o el dueño, el encargado, y tú siempre hay. Eso está muy intoxicado, porque se han visto ERES durísimos y otros que no entramos ya en la parte humana. Si entras en la parte legal y jurídica, pues muchos se han vuelto atrás, muchos se han hecho mal, se ha hecho un auténtico desastre. Por otra parte, no somos ajenos que millones de personas que han salido del mercado laboral y con trabajos precarios se convierten en espejos vivientes de nuestro futuro. Nos vemos reflejados en mucha gente, en nuestro vecino, en nuestro compañero, en nuestro amigo, que por distintas circunstancias nos están mandando unas situaciones muy concretas, donde sus horizontes económicos, sociales, emocionales no se cumplen, sus esperanzas son inútiles y vanas, sus deseos imposibles, donde la desesperación, el desánimo, el drama personal, el derrumbamiento nos está provocando cierta degeneración moral y emocional. Pero sin duda, los niveles donde se han dado el mayor contaminación y toxicidad han sido en los niveles de directores y mandos, porque están todos abrasados, están quemados. La gente de por debajo está muerta, pero los de arriba están hechos fosfatina. Estos se encuentran, como demuestran, manejamos encuestas de clima social interno, donde aparecen estos datos con unas características muy importantes que no me quiero detener porque esto lo haríamos muy largo. Es decir, ¿qué nos dicen las encuestas? No solo están desmotivados, que están muy desmotivados, que lo están, y mucho, sino que además están desorientados. No se sabe qué hacer. Se ha contratado a 20 empresas externas que hagan planes estratégicos. Cada día se vende menos. Los valores que tenían y la cultura donde se anclaban para poder sobrevivir desaparece. Y totalmente todo el mundo está en un vacío. En un vacío que solamente las grandes multinacionales un poco lo pueden tapar o lo pueden un poco recolocar por los beneficios que algunas vienen haciendo. Pero sin duda, los niveles, que es lo que estamos hablando un poquito de las encuestas, nos dicen que la contaminación y toxicidad ha llegado a todas las plantillas. No solamente ese ambiente del que peligra es el que de abajo, sino el de intermedio y el de arriba. Las culturas, los valores, los planes de negocio, los objetivos, no solo en el ámbito empresarial, sino también en la sociedad y en las personas, son poco creíbles. Ya nadie se cree nada. Cuando te ponen objetivos que vas a cumplir, depende el 20 o el 30% de tu remuneración, te ríes porque no lo vas a cumplir. Es decir, es una pañola, ya no hay confianza. En resumen, y aquí sí que creo que podemos un poco coincidir, y si no me gustaría que esto lo habláramos y lo profundizáramos. En resumen, en las empresas, en los desempleados, existe una toxicidad altísima. Estamos intoxicados. El ambiente jerárquico, relacional, emocional y social es irrespirable.
Sabemos que las distintas soluciones que vamos a tomar, que vamos a plantear, ya en el pasado cada vez ha sido más dificultoso el hacerlo. En el presente y para el futuro tenemos que cambiar totalmente de paso. Y es verdad que voy a resumir en 4 aspectos los que compartimos. Si compartimos el diagnóstico como directores o como mandos o como personas humanas o como ciudadanos o como empleables que somos, debemos compartir que estamos en una profunda crisis cultural, de valores, de estrategias organizativas, de productos, servicios, que estamos viviendo un ambiente tóxico y estamos desorientados y sin anclajes. Segundo, cosa que debemos compartir para poder entrar en el paso que necesito. Compartimos una necesidad de concretar nuestro proyecto vital que se va a dar, o personal, dentro de la empresa. Tenemos que hacer posible que el proyecto personal, profesional, vital, sea compatible, tiene que estar orquestado dentro de lo que nosotros podemos llamar el proyecto de la empresa. Segundo, dentro de las necesidades que compartimos también, debemos oxigenarnos, debemos desintoxicarnos, debemos descomprimirnos, debemos ser felices. Y vamos a entrar rápidamente en cuál es el cambio de paradigma que vamos a plantear. Pero también compartimos un compromiso, que es que debemos reformular las competencias, los hábitos. Tenemos que volver a buscar qué hábitos busco yo en las personas que puedan ser hoy día o cada día más empleables. Y el cambio de paradigma que proponemos o que propongo a la discusión es ese mito que había antes, que cuando la empresa iba bien yo estaba bien. Tenemos que dar un giro. Necesitan poner primero la persona, no la empresa, porque hoy la empresa está como está. Hoy el que tenemos que darle el giro a la vuelta es decir, si yo estoy bien, si yo me siento feliz, en serio, y esto es otro tema bastante de desarrollar, y yo puedo desarrollar mi potencial personal en el proyecto de la empresa, es cuando van a hacer una savia nueva. Por lo tanto, estamos ante un cambio de paradigma movido por la necesidad. De la empresa va bien, yo estaba bien, ahora necesito yo estar bien para poder ser empleable. ¿Por qué? Porque ya veremos que si yo no estoy bien, jamás voy a transmitir una ilusión o voy a hacer que realmente pueda rendir y pueda desarrollar lo que de mí espera la empresa. Entonces, a partir de este modelo, nosotros proponemos 8, 9, no vamos a terminar porque no es cuestión de ser totalizantes y exclusivos, pero sí que le vamos a dar una prioridad, cosas que vosotros aquí en el colegio, desde luego, esto suenará como es una gran aportación que desde la psicología se está haciendo a este nuevo paradigma. Lo está haciendo por una parte la filosofía, apoyándose en los clásicos que están hablando de qué es la felicidad, desde entender la felicidad como el saber vivir, que eso es muy gordo, y desde la psicología positiva, donde se trata de desarrollar son las fortalezas de las personas. Con esos dos instrumentos, la filosofía clásica, la auténtica filosofía, y la psicología positiva, se está tratando de desarrollar un nuevo paradigma de crear personas empleables, de generar personas empleables, personas promocionables, personas ilusionadas. Y esas son las dos ciencias en las cuales nos estamos apoyando. ¿Cuáles son para nosotros los que se están dando vueltas a este nuevo paradigma, que se podrán añadir 25.000? En la que centremos bien el tema, veréis que se pueden añadir cosas sobre cosas o recoger algunas que hemos dicho de los hábitos o de las competencias del pasado
que eran bastante interesantes, pero no eran suficientes. Bien. También os hablaré de los cepos que tenemos ante este paradigma nuevo. Pero bueno, voy primero a centrar los hábitos. Es fundamental hablar de hábito, porque si tienes el hábito, llegarás a la competencia. Si sabemos cuáles son tus hábitos, cómo haces, yo sabré lo que harás. Por esto volvemos a hablar, y de esto ha aportado mucho toda la psicología positiva, de los hábitos. Que hay que buscar qué hábitos son fundamentales para que las personas puedan posicionarse y puedan desintoxicarse y puedan motivarse. Primero, y luego en las organizaciones veré las consecuencias. Hay estudios que ya se están haciendo de investigación para ver con estos hábitos qué resultados obtienen las empresas. Primer hábito, fundamental, no lo digo por orden de importancia, sino sin abuela pluma. Primero, practicar la gratitud. O sea, darnos cuenta qué personas en las organizaciones, o cuando tú haces una entrevista, porque claro, esto va a cambiar toda la forma de hacer entrevistas. No solamente te vas a leer el currículum en un fichero, sino que creo que nuestra dinámica, la entrevista personal, es insustituible a la hora de la toma de decisiones. Luego, que si quieres, para adelantar, quitarte faena, quieres utilizar unas bases de datos, pero la entrevista personal es clave si queremos que esto va por ese camino. Por eso todas, y una de las grandes en este proyecto, de los grandes pilares que se van a sostener profesionalmente, será dentro de los psicólogos, dentro de algunas especialidades dentro de la psicología, como de las nuevas tendencias en la filosofía. Practicar la gratitud, es decir, ese sentimiento de asombro, de dar las gracias, eso automáticamente genera en la persona que saborea cada experiencia, cada momento. Pero además refuerza tu autoestima y refuerza lo que es muy importante, es decir, a los que tienes a tu alrededor. Porque el jefe, y me lo preguntaron cuando hacían la encuesta, para mí, ¿qué era el éxito de la promoción de un jefe? El jefe, el éxito lo tiene cuando la gente de su departamento lo quieren, a pesar de ser el jefe, que es el que te exige, te paga, te castiga, te premia y te lo hace. ¿Por qué? Porque eso es así en la vida misma. Aunque nos pongamos una tapadera de ser autoritario, o nos pongamos una tapadera de ser el que más sabe, al final, es decir, si tú verdaderamente eres una persona que practica en el trabajo diario esa gratitud, pero como hábito, no como una corteza que te has puesto tú o un cordero que te ha cambiado de piel, no. Es una situación que lo tienes interiorizado de tal manera porque lo has hecho muchas veces. Aspecto clave, cultivar el optimismo. Hoy día esa toxificación que estamos hablando, de tanto toxicismo, solamente puede ser contrarrestada con optimismo. ¿Por qué? Porque siempre ves todos los problemas, todos los traumas, toda la situación global, lo ves con cierto optimismo y entonces te parece más fácil, te parece que sí que es posible llegar. Y siempre actúas y te dedicas de forma activa y efectiva a resolver el problema. Otro tema que para nosotros es bastante importante es lo que llamamos ocuparse de los objetivos. O sea, trabajar, aquí podríamos coincidir con lo que he dicho anteriormente de lo importante y lo urgente. Es decir, comprometerte con tus objetivos, que son tuyos, pero son de la empresa. Porque ya veremos que cuando definamos el estar tú bien en la empresa, es donde hay una unión, que el proyecto empresarial coincide con tu proyecto vital. No son dos cosas antagónicas o distintas. Porque uno de los cepos fundamentales que hemos vivido en el sistema anterior es lo que siempre hablábamos de vida diferida versus vida plena. Siempre decíamos, como la empresa me paga muy bien, aunque esté aquí hecho un cabrón 25 horas, cuando me jubile seré. Cosa que ese concepto de vida diferida hay que romperlo. Y ya lo decían los antiguos, carpe diem, huye, se vive el momento. Esto es así,
Pero ¿qué pasa? Teníamos un cepo mental que diferíamos y diferíamos el tema, trabajabas 14 horas, 25 minutos, los sábados, los lunes, los martes, perdías el tiempo porque nada más que te dedicabas a lo urgente y que tu jefe te viera que hacías cosas, o si tu jefe se quedaba, tú también te quedabas. Vivíamos verdaderamente en un gran cepo. Cuando verdaderamente, en vez de ir hacia una vida diferida, hay que vivir la vida plena, con toda su intensidad. Otro tema que para nosotros, saber manejar el estrés, las dificultades, los traumas, porque son muy importantes. Las empresas hoy, quien no sepa afrontar, saber mover, saber identificar todo esto y saber vivir en ello, genera un estrés al que tiene al lado. Es decir, no hay peor jefe que el que transmite al otro, al que tiene a su lado, en momentos de complicación, sus nervios, porque son sus debilidades. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de manejar, saber de ilusionar, saber de esperar, saber sufrir, y nada más que haces transmitir la bola, tus pensamientos lo transmites al otro, automáticamente no avanzamos. También es muy importante invertir en contactos sociales. En la empresa es donde más, estamos hablando de medianas y pequeñas empresas, no estamos hablando de empresas casi familiares. Es muy importante el relacionarse, el que te conozcan, porque es la manera que tú te empleas. Hay muchos departamentos que buscan personas. Y entonces, esas relaciones es verdaderamente lo que te pueden mantener y te pueden ayudar. Ya hemos dicho eso de vivir el presente, que es clarísimo, y aprovechar todas las oportunidades y estar y tal y cual. Bien. Ocuparte de ti mismo. ¿Sabéis lo que estamos todo el mundo de acuerdo en hoy día? El arma más importante, la meditación. Saber meditar. Es decir, hoy, y eso es una aportación cultural de todo lo oriental. Es decir, se está poniendo de moda, entre comillas, moda, de que verdaderamente hoy se está yendo mucha gente a que le enseñen a meditar. Y hoy vas a cualquier, entre comillas, templo o lugares y va la gente y te están enseñando un poco a meditar. Es fundamental en el ocuparte de ti mismo, en ese valor de ocuparse de uno mismo, tener claro la meditación, el ejercicio físico y tu cuerpo. Y sobre todo tu rostro, porque el reír y el sonreír son las facetas que te van a hacer más empleables. Pero volvemos a lo del tema, no es una piel de cordero que hay que revestirse, sino buscar ese hábito que te haga de esa manera transparente. Sí, todas las organizaciones, esto podíamos estar añadiendo, aquí se podía recoger de todo lo que se podían añadir 10, 12 o 14 competencias o hábitos. Pero no es la cuestión, porque me interesa mucho más si podemos tener algún feedback de cómo veis un poco el planteamiento. Yo estoy seguro que si las organizaciones, y esto está contrastado, está estudiado y está analizado, si las empresas, un porcentaje importante de las empresas, tuvieran este tipo de personas, que para el que no trabaja es tan necesario tener estos hábitos y tener esta competencia como el que está trabajando, porque partimos de la base que hay un cambio también en el paradigma del trabajo como meta al trabajo como punto de salida, que es donde estamos. Esto veríamos cómo las empresas estarían a otros niveles. Por ejemplo, aumentaría la participación proactiva, es decir, la gente estaría deseosa de dar ideas, de dar su criterio, de ver en qué puedo mejorar, en vez de estar en una actitud más pasiva. También se dice que es más fácil con estas características compartir lo que llamamos nosotros el proyecto empresarial que con otro tipo de personas. Integrar en la misión de la empresa, que es lo más importante. Vosotros sabéis que en todas las empresas, las pequeñas y las medianas, que todo el mundo lo tiene, tienen definida cuál es la misión de la empresa, cuáles son los valores, cuál es su plan estratégico. Ahora, estas personas
que viven con estas características, con estos hábitos o con estas competencias, la integran esa visión mucho más fácilmente en sus vidas que las personas que tienen otro tipo de actitudes. Se desarrollarían valores corporativos, que hemos dicho bastante los valores corporativos, donde tendrían importancia la gratitud, la amabilidad, la sociabilidad, la dedicación. Fijaros que todo es un entramado que va, pero partiendo de lo que primero es la persona, cosa que en el sistema anterior primero era la empresa. Y ahí había un roce bastante de manejo, muchas veces se hablaba que los departamentos de recursos humanos pues era la inteligencia de la empresa para manipular a los trabajadores. Bien, de esto hay mucho escrito también, pero la verdad es que donde ha habido un departamento de recursos humanos que han funcionado bien, que han cumplido con su misión, los resultados de las empresas han dado resultados exponenciales. También es importante focalizar en el logro. Es decir, ¿por qué? Porque una persona que lo ve todo con optimismo, que una persona que está abierta a ese cierto optimismo, es una persona que parece que todo es fácil, parece que no puede, él no tiene problema, que él verdaderamente quiere cumplirlo. Se centra en los objetivos significativos, duplican iniciativas, se propicia el intercambio de información. Estos datos están sacados de estudios que ya están por este camino, que se están haciendo, si queréis, a niveles internos de empresas, pero que aún no están contextualizados dentro de una investigación científica y acordada, ¿no? Se mejoran los resultados a través de la productividad social. Es decir, la productividad social es saber manejar las sinergias de muchas personas a la hora de dar criterios, de dar opiniones, de dar, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por último, esto que os va a sentir un poco gracioso, es decir, la sonrisa forma parte de la identidad de la organización. Es decir, hoy día, si vas a cualquier empresa, lo que te sale a la luz, cualquier entrevista que quieres hacer de cualquier tipo, es la tristeza. Es esa toxicidad que existe en las relaciones con tu jefe, con mi jefe, que no me llevo bien, que resulta que como yo en el ERE me pusieron y yo era más antiguo porque a mí y no al otro. O sea, hay una situación bastante complicada. No obstante, ya he dicho un cepo, pero hay otro cepo que es muy importante, de la cultura anterior. Era el cepo de lo que llamamos nosotros el éxito exterior versus el éxito interior. La cultura anterior, el paradigma anterior, una parte importante era el éxito externo. Mi posición, tener plaza de garaje, coche de empresa, salarios altos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que se valoraba y se valora en todo el sistema, y hay culturas mucho más fuertes, la nuestra en eso, no hemos sido tan ostentosos como las culturas americanas y otras muchas, pero versus ese cepo hay que cambiar. Y el éxito hay que verlo mucho más en el interior, hay que verlo mucho más en la manera de ser, en los hábitos que tienes, en las competencias que adquieres. En resumen y en síntesis, y sí que me gustaría alguna reflexión por vuestra parte, porque todos vamos en este sentido en el mismo camino, para mí lo importante sería, si aprovechamos esta situación, esta crisis tan brutal, que se ha llevado por delante empresas, ilusiones, personas, familias, todo lo que queramos, podemos, desde el punto de vista de los recursos humanos o de las personas que pueden trabajar en esa área, pensar de forma que realmente demos como cuál sería el nuevo paradigma. Porque es verdad que siempre con unas condiciones, con una manera de ser, seré más empleable o menos empleable. Pero aquí ya paso la discusión a las personas que trabajan dentro de organizaciones o cerca de la gestión de personas, tanto en departamentos de recursos humanos como en otros tipos de departamentos que tienen mucha relación con la organización de las personas. Y es el esfuerzo que podemos hacer, porque no es posible que todo cambie para que no cambie nada.
Es decir, esto se ha llevado muchas cosas por delante. La situación económica, la situación social y la situación política está haciendo que personas que no se conocía a nadie, en 2 meses son capaces de sacar 1,5 millones de votos. ¿Eso cuándo se ha visto? O sea, son cosas que pasan y no puedes obviarlo, es que está pasando. O estamos fuera o estamos dentro. Hay que recoger todo lo que está pasando, porque si no las empresas no volvemos a situarnos. Estamos fuera y las personas, las áreas sobre todo de psicología, que es donde más gente se ha dedicado un poco a entrar en esta dinámica de buscar fórmulas, de cómo buscar la empleabilidad, tanto personalmente como en las organizaciones, que es lo que es incluso, en el buen sentido de la palabra, ante 2 personas, ¿cuál crees que puede ser mejor empleable? Eso siempre va a haber un matiz, que no va a ser todos iguales, porque todos, se ha dicho antes, lo ha dicho ella, todos podemos ser psicólogos, pero todos somos psicólogos igual. Todos pueden ser químicos, todos podemos ser personas, pero todas las personas no somos iguales tampoco. Entonces tenemos que sacar de esta crisis tan profunda, por lo menos unas competencias, unos hábitos, unas maneras de ser y de valer que nos permitan, en cierta manera, poder desarrollar la profesión en el que trabaje en el mundo de la gestión de los recursos humanos, o poder ser como persona un poco mejor. Esta es un poco mi intervención, y sí que me gustaría, si es posible, y no sé si estamos en el tiempo, de que podáis, en cierta manera, pues preguntar o criticar o avanzar o compartir o disentir, ¿no? Si os parece, 5 minutos, algunas reflexiones, pensamientos, pensamiento en voz alta. Por allí. Por allí. Hola. Viendo su experiencia, yo quería saber si este nuevo paradigma se está incorporando a las organizaciones, las empresas empiezan a valorar estos valores nuevos. Vale, estamos empezando. Vale. El problema es que la formación tiene que cambiar el formato y el contenido. Entonces, estamos teniendo experiencias muy parciales en lo que hemos llamado un taller de la felicidad, para ver si encontramos el modo de romper, que es un taller que sacamos a la gente fuera de las empresas, lo llevamos al monte o al mar, y desde posiciones, no con gente de la misma empresa, porque eso también intoxicaría mucho los problemas. Estamos buscando fórmulas, pero en el fondo todo está empezando ahora. Me imagino que esto del tema de la felicidad es historia de toda la vida, pero como ahora no se está, en España por lo menos, ahora empieza a sistematizarse mucho más, pero como un paradigma que tiene que ser superador de lo anterior. No, porque aquí podemos caer en lo que todo el mundo sabemos, en libros de autoayuda, en voluntarismos y etcétera. Tiene que estar fundamentado en parte de la filosofía del conocimiento, de la realidad, de parte de la filosofía que aporta y de la gran aportación que ha hecho siempre la psicología positiva. Es decir, cogiendo los mejores aspectos de una y de otra. ¿Y los empresarios, las directivas, son receptivos a esto? Las multinacionales sí. La pequeña empresa. No, eso, usted me dice, me viene a hablar a mí de hablar de la felicidad, déjese usted, olvídate, eso no existe. Solamente las multinacionales y porque los directores de recursos humanos quieren, si no tampoco, O sea, que no creáis que esto, es decir, la lucha de los recursos humanos en las organizaciones ha sido una batalla y será toda la vida, ¿Y qué beneficios obtiene una multinacional de implantes? Muchísimo. Ellos miden, o sea, una de las cosas que tenemos que agradecer a los americanos es que todo lo miden. Todo. Es así, tienen sus mentalidades, son de marketing. Pocos filósofos me podéis decir que sean americanos. Pocos, por no decir 3 o 4. Pero marketing miden todo. Entonces, ellos se dan cuenta, por eso es donde tenemos esperanza que esto bajará, porque esto va a bajar de arriba abajo, o sea, no va a ir metiéndose poco a poco. Es decir, ellos están dándose cuenta que todas las multinacionales están viviendo situaciones muy duras, muy fuertes. Y cogen experiencias, ellos tienen un presupuesto de formación importante, y sí que son muy atractivos, muy atrayentes a hacer cosas nuevas.
sí que le gusta probarlo todo. Pero a lo mejor ten en cuenta que van 2 departamentos o van 5 ejecutivos y a lo mejor ya no mandan ninguno más. Pero sí que ellos empiezan a medir, porque creen que la única manera de pasar de una situación tan tóxica como se tiene ahora a ver menos tóxica, ellos pueden pensar que esto puede ser un modo, no la solución, ojo. Buenas tardes. Lo primero voy a felicitarle porque, bueno, me ha gustado mucho toda la ponencia y la verdad es que gracias a usted me acabo de dar cuenta de que soy muy empleable. No es capaz de, no, y me voy a salir muy contenta. La cuestión es que yo quería compartir una impresión mía y quería saber la suya. La impresión que a mí me llega, bueno, de un tiempo acá y, bueno, trabajando con personas que por desgracia están en una situación muy lamentable en cuanto a crisis económica, crisis personal en general, ¿no? Y me llega la impresión de que justamente ahora que hay muchísima necesidad de nuestro trabajo, no se nos ofrece quizás, el contexto no nos ofrece oportunidades para poder ejercer, para poder poner en práctica esa empleabilidad. A mí me llega esa impresión y me gustaría saber. Yo, mi criterio, que no sirva de que tenga mucho valor, yo creo que toda la rama, un poco, fijaros que la filosofía la van a quitar del currículum, en la universidad va a desaparecer. La psicología de momento no, pero quiero decir que hoy día, cuanto peor esté la sociedad, cuanto más tóxica esté la sociedad, cuanto más tengamos que entrar en estas políticas y en estas dinámicas, la gente que se haya especializado un poco en la gestión del desarrollo organizacional o la gestión de personas en organizaciones, etcétera, etcétera, y la ley de dependencia, si se pusiera a tope, a funcionar, crearía mucho empleo para todo lo que podemos llamar el aspecto humano. El problema es que se han recortado todo, no hay nada, y entonces... Ahora lo veremos. Sí, sí. Sí. Yo soy bastante antiguo casi todo. Me parece muy bien el planteamiento y el cambio de paradigma y todo eso. Yo creo que al final el trabajo, la función del trabajo es tener dinero para sobrevivir. Si estamos teniendo problemas para sobrevivir, hablar de felicidad me parece demasiado alto. Chirría. Los trabajos son precarios, la gente aún teniendo trabajo tiene problemas para pagar un alquiler, una casa, hablarle de clima laboral positivo me parece utópico. Yo hablaba con mi padre el otro día esto de la vida diferido y la vida plena. Yo le decía, mira papá, yo me dedico a lo que me gusta y bueno, que más o menos estoy satisfecho con lo que hago, pero efectivamente solo gano para pagar una habitación y si tengo algún gasto extra porque me ponen una multa o me pasa algo, te tengo que pedir dinero a ti. Tú seguramente has estado aplazando toda la vida su felicidad, por así decirlo, siempre está esperando a jubilarse. Sí, yo sí. Pero yo le decía, pero tú sabías que la semana que viene ibas a tener un dinero para dar de comer a tus hijos o pagar la casa. Yo eso no lo sé, yo le digo, yo vivo semana a semana. La semana que me va bien, pues ese fin de semana como jamón y la que me va mal como mortadela. Y no me preocupa porque me dedico a lo que me gusta y más o menos lo hago. Pero entiendo, a mí cuando se me hablan de planteamientos de felicidad, por poner la palabra que Sí, que chirría. Sí, pero... Es que me gusta decirlo porque es que provocas a la gente. Es decir, el sentido de decir, joder, hablar de felicidad, pues sí. Pero ¿sabes por qué no hablamos de felicidad o nos chirría? Porque somos de nuestro origen, es un origen cristiano. Y los cristianos no podían vivir en felicidad, tenían que vivir en la amargura, en la pasión, en el sufrimiento. Y eso nos hace que chirríe cuando hablamos de felicidad, cuando es lo más natural del mundo. Pero quitado esa cara ideológica de que lo que nuestra cultura cristiana tiene sobre el tema de la felicidad, sí o no, ten en cuenta que nosotros iremos al cielo porque hemos padecido, no porque hemos sido felices. Con todo eso quiero decir que yo cuando voy a las empresas sé cuándo digo y qué palabras utilizo.
Hoy ir a una empresa y hablar de la felicidad, resuenan las paredes, se levanta el de recursos humanos y cree que le estamos tomando el pelo. Porque dice, estos son libros de autoayuda. Lo que pasa es que es verdad, todo lo que tú dices, todo lo que dices estoy totalmente de acuerdo, es así. Lo que dices es real. Pero la base de la autoayuda al final es la misma que la base del cristianismo. Es decir, tú estás jodido ahora, pero ponle buena cara. Antes el cristianismo te decía que vas al cielo y estarás allí con Dios a su derecha, sin has sufrido. Y la autoayuda te viene a decirte, pues da las gracias por lo que tienes y sigue, que dentro de unos años te irá bien. ¿O no? Lo que no lo es que a lo mejor no. Lo que no lo es que al que le pagan, al que le ofrecen 400 euros por trabajar 12 horas al día, ese tío tiene que estar jodido y no puede estar. Está claro. Yo doy gracias porque el de Sierra Leona está peor. ¿No? Está claro. Y yo me encuentro con mucha gente que me viene con eso, ¿no? Con el decir, es que ya no me puedo ni quejar. Y mi mujer me ha dejado porque no tengo dinero y ya no me puedo ni quejar porque encima me dicen que tengo que estar aquí. Y yo digo, coño, pues quéjate aquí porque yo te acepto que te quieres, porque entiendo que estés mal. Y se crea una conspiración ahí de, no, el que le despiden o el que cobra poco y se queja, tóxico. Es de tóxica, no, oiga, te están funcionando de la derecha, no podrás Lo que pasa, la toxicidad está más en los jefes que debajo. Pero a los jefes siempre les pagan ahí, a los jefes les pagan por la vida que haces. Manuel. Es decir, no estamos hablando, y a veces me da la sensación de decir, vale, somos todos muy empleables, pero no está hecha la miel para la boca del asno. Vale, parte. Lo que no estoy tan seguro es que todos seamos tan empleables. Todos. Si no, Es decir, hay matices en las el organizaciones. esfuerzo corre siempre de nuestra parte, no he sido bastante, no tengo bastante experiencia, no tengo la edad adecuada. Está sobrecalificado. Eso siempre va a existir. Pero es que esos son los criterios y cuando me hablan de empleabilidad, eso es la realidad. Sí. Entonces, cuando oyes Y hay un subjetivismo. se lo dices a una persona como a esa o a alguien que lo está pasando francamente mal porque sale todos los días a buscar trabajo y no lo encuentra y encima es un problema de empleabilidad, pues hombre... No creo. Estamos diciendo que esa persona, yo digo que trato de decir, es que esa persona que sale cada día, me imagino que saldrá puede salir de dos maneras distintas o de una, o sale muy bien. Y yo digo que esa persona, si ha adquirido o tiene mínimamente esos hábitos y esas competencias, mínimamente, será más empleable que el que no las tiene. Pero es que sonreír es una consecuencia de... Manuel. Manuel. Te toca hacer emprendimiento. Perdonad, vamos con el siguiente tema. Vamos con el siguiente tema. Allí Muchísimas está gracias, la Manuel. respuesta. Un aplauso, por favor, para Manuel. Muchas gracias. Emprendimiento. Me toca hacer emprendimiento ahora, ¿eh? Me toca... A ver si se nos abre esto. Este no es. Un momentín. Yo sí creo que nos toca ser más optimistas. Efectivamente. Vamos a ver. Déjame Manuel, por favor. Esto, a ver. ¿Sí? A ver, espera, es que... Sí, ¿verdad? A ver si se abre. Es que siempre abro... Cierra la mía. Sí. La tuya. Esa es. Hay dos. ¿Esa? Pues ahora te lo diré a ver si se abre. Es que se mueve todo. Espera, no mováis ese. ¿Pedir un café? Es que se va. Es que se va. ¿Molestar? ¿Tú me regalas un café? Ábreme. ¿Sí? ¿Me abres, Rafa, me abres este? ¿Me abres este? ¿Me lo abres? Cuando vayas a mover, enchufa para el ordenador porque luego cuando te lo abro. ¿Cuál te abro? Ese. Este. Estaba justo ya, mira. Ya abrió. Ahí lo tienes. Ahora le podemos explicar. Llevo más de 27 horas sin dormir. Bueno, buenas tardes y siguiendo los consejos de Manolo,
Yo voy a empezar con el primer hábito que ha dicho y es ser agradecido. Y yo quiero daros las gracias por estar aquí, por haber venido y acompañarnos esta tarde. Además, tan animadas. Y a mí me ha tocado la parte final, después de estar 2 días de ponencias, siempre es algo como más difícil. Pero también, afortunadamente, que decimos los psicólogos, la parte positiva es que ya cosas que han comentado mis compañeros son cosas que vamos a aprovechar para cerrar el tema y para meternos en... Yo creo que además, gracias a vosotros, yo creo que es como la relación natural, ¿no? Ya hemos hablado de cómo ser más empleables, ya hemos hablado de la crisis, del cambio, que es algo muy necesario hoy en día, y luego además, gracias a tu estupenda ponencia, hemos visto cuáles son aquellos valores, actitudes, habilidades, hábitos que son necesarias para ser empleables, pero es que también son muy necesarias para ser emprendedores. También son muy necesarias y vamos a ver cómo hay algunas que se repiten. ¿Qué es lo que, por qué estas jornadas de empleabilidad, innovación y emprendimiento? Pues estas jornadas las traemos y vienen realmente de que muchos de vosotros ya me conocéis, que estamos trabajando en el SODEP, y porque cuando llegáis, afortunadamente ya estáis planteando nuevas ideas, nuevas formas de negocio, nuevas formas de hacer las cosas, y hay una serie de necesidades, de características que nos une a todos y que os une a todos los que estáis llevando a cabo proyectos y que vamos a ver esta tarde. A mí me gustaría plantear esta tarde sobre todo la necesidad de que es el momento de innovar en psicología, aunque ya sé que los psicólogos somos por naturaleza innovadores, nuevos servicios, nuevas formas de atender, nuevos colectivos, detección de necesidades. Somos innovadores, pero yo creo que estamos en un momento muy importante y es de profesionalizar el emprendimiento. Durante muchos años ha sido un recurso muy utilizado. Pilar, voy a abrir mi gabinete, voy a abrir mi consulta, voy a ofrecer servicios a los colegios, voy a ofrecer servicios a las empresas y está muy bien, pero llega un momento en que necesitamos, además de la ilusión, de los conocimientos, necesitamos hacernos profesionales del emprendimiento, es decir, que nuestra idea llegue a ser negocio para poder vivir de ello, simplemente. Si no conseguimos que nuestra idea, que nuestra ilusión, que nuestros conocimientos se transformen en un negocio verdadero, nos costará mucho más esfuerzo. Entonces vamos a ver esta tarde algunas de las cualidades, de conocimientos y de competencias que necesitamos, y yo creo que hoy en día es el momento, porque estamos en un buen momento para emprender. No es una cosa de moda, es una realidad que vamos a ver que se va a mantener en el tiempo. Y en este momento para emprender tenemos que ir lo más preparados posible para ese emprendimiento, para ese desarrollo de proyectos, porque aquí abrir un gabinete para mí ya es un proyecto de emprendimiento, ya es un proyecto de negocio. Ofrecer servicios a escuelas, a residencias, ya es emprendimiento. Ya estamos hablando de modelo de negocio. Tenemos que empezar a plantear que somos al final y al principio una profesión muy emprendedora. Hay un alto porcentaje de profesionales que trabajan por cuenta propia, que ofrecen servicios, y podríamos hablar de más del 65 o el 70% de profesionales de la psicología que en alguna ocasión prestan sus servicios y trabajan para otros, ofreciendo sus competencias y sus habilidades. Además también siempre estamos en constante evolución, y los que me conocéis hace tiempo, yo siempre he hablado de que todos los psicólogos y psicólogas que estamos aquí, al final somos empresas unipersonales de servicios. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una serie de cosas que ofrecer. Sabemos hacer, sabemos solucionar problemas, sabemos atender, sabemos curar, sabemos mejorar, independientemente de la relación laboral que vayamos a tener con mi cliente o con mi usuario. Podrá ser una relación laboral de prestación de servicios, podrá ser una relación laboral de contrato laboral,
no es lo más importante el tipo de relación laboral, sino poder tener servicios, solucionar problemas de una manera interesante y potente, porque eso es lo que a mí me va a hacer ser competitivo. Para ello, ¿ahora qué es necesario? Y esto lo recojo de todas vuestras necesidades que estamos trabajando. Y ahí me gustaría empezar a hablar, además de profesionalizar el emprendimiento, hablar de escuelas de negocio en psicología. ¿Por qué todas las profesiones tienen escuelas de negocios y nosotros no? Es algo. Otros compañeros van a escuelas de negocios, se forman, hablan de negocios, y a los psicólogos, yo tengo muy claro que esto es una parte como muy vocacional, ser psicólogo, pero de verdad que a veces nos planteamos incluso el problema de es que me sabe mal cobrar, es que no sé cómo decirle el precio, es que cuando llega el momento del precio es que no lo paso bien, es que cuando le hablo del precio, al principio o al final. Y es así. No nos han enseñado, no hemos aprendido todavía, que es lo más importante, claro que sí, es tener un servicio, prestar un servicio de calidad y necesario, pero que lógicamente queremos vivir de ello, que lógicamente queremos que esto sea nuestro modo de vida y queremos que sea nuestro negocio, y no es nada malo, podríamos repetir en voz alta, negocio, no pasa nada, pero parece que a los psicólogos el tema de hablar de dinero es una cosa de ventas. También, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta? Es que a mí, Pilar, yo soy muy bueno, pero lo que más me cuesta es venderme. Luego ir a venderme. No nos vamos a vender lo que sabemos hacer. Esto empezando por el principio. No nos vendemos nosotros, sino vamos a vender lo que sabemos hacer. Porque afortunadamente lo que sabemos hacer es solucionar problemas. Y tal y como nos ha planteado Manolo, cuando estaba hablando de todos los problemas que hay hoy en día en las empresas, yo veía oportunidades de negocio para los psicólogos. Yo lo que estaba viendo era oportunidades de negocio. Decía que es así. Como una oportunidad de negocio, que esta crisis, que esta situación, pues está generando nuevas oportunidades. Y cuando tú estabas hablando de esos elementos tóxicos, yo estaba pensando, pues sí, pues es un problema. Es un problema para los que los psicólogos estamos muy preparados para atender. ¿Qué hace falta? ¿Y en qué nos tenemos que centrar? En solucionar problemas y en ser rentables. Porque a la pregunta de la compañera que decía, ¿y las empresas valencianas compran? Pues como cualquier empresa, si podemos conseguir o demostrar que invertir en salud, que ahora lo veremos, es rentable, ¿por qué no? Si al final lo que persigue una empresa es rentabilidad. Pues vamos a hablar de todo esto. Hasta ahora, ¿cuáles son los motivos habituales por los que en psicología estamos emprendiendo? Pues vamos a ver que son, entre otros, en muchas ocasiones emprendemos pues ante la falta de un puesto de trabajo en el mercado, ante la necesidad de crearme yo mi propio puesto de trabajo, porque no me lo está creando, no me lo está ofreciendo la sociedad. Hemos asistido a un derrumbe del área social y eso ha sido algo con lo que ya tenemos que ir asumiendo y pensando y adaptándonos. Y por ello, muchos de vosotros estáis planteando, oye, ya que no me dan trabajo, el otro día una compañera nuestra dijo una frase que me encantó: Pilar, ya que no me dan trabajo, me voy a contratar a mí mismo. Eso sí, voy a ser el jefe más duro y me voy a exigir muchísimo. Pues un poco va por ahí, esa es la actitud. Yo puedo ver de qué manera me muevo y genero mi propia oportunidad. ¿Por qué también emprendemos? Pues porque manejamos una serie de conocimientos técnicos sobre temas muy concretos y muy necesarios. Yo es que creo que cuando vamos a la librería y vemos tantos libros de autoayuda, de bienestar personal, será por algo. Será porque la sociedad está buscando y está necesitando
mejora personal, hay una gran insatisfacción personal en general, o sea, necesidad sí que hay. ¿Por qué emprendemos también? Pues porque tenemos un servicio innovador. Últimamente estoy encontrando en vosotros precisamente nuevas formas de prestar servicios, en nuevos colectivos, porque la sociedad está cambiando. Y si la sociedad está cambiando, están cambiando los problemas. Y si están cambiando los problemas, tendremos nosotros que también crear fórmulas para solucionar y atender a esas personas que tienen nuevos problemas. Problemas, por ejemplo, luego lo veremos, como yo siempre lo digo, en la Comunidad de Madrid es uno de las provincias o de las comunidades autónomas que más jóvenes tienen en sus escuelas valencianos. Más estudiantes valencianos están estudiando en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué creéis que puede ser eso? Ese alto número de jóvenes valencianos. ¿Es que aquí en Valencia no hay colegios tan estupendos como en la Comunidad de Madrid? Pues están estudiando ahí porque son jóvenes conflictivos y sus padres ya no saben qué hacer con ellos. Y el sistema no les da ninguna solución. Y deciden en un momento dado, como recurso, enviar a sus hijos a estudiar fuera para ver si de esa manera mejoran, tienen menos conflictos, cambian, a ver si separándolos del entorno. Pues ya veremos cómo hay servicios innovadores que están empezando a atender todas esas situaciones. ¿Por qué también emprendemos? Pues porque yo he visto que hay experiencias ajenas exitosas y las voy a reproducir, las voy a hacer yo, ¿por qué no? También está muy bien y es muy interesante copiar el éxito de otros. También porque deseo trabajar de manera autónoma e independiente. Y eso es un motivo también para emprender. Y ahí me gustaría plantear... Ahí me gustaría plantear el que para mí resulta más potente. Y es el aprovechamiento de una oportunidad de negocio en áreas poco abastecidas de nueva creación o con un alto potencial de crecimiento. Y aquí es donde viene la innovación. Y aquí es donde viene el emprendimiento. Cuando detectamos aquellas áreas que están poco abastecidas, que están generando problemas, que hay necesidades por cubrir y nosotros tenemos la herramienta, la técnica, la metodología para poder atenderlas. Para ello, y para poder hablar de innovación, vamos a ver cómo esta situación de cambio está provocando la aparición de nuevos servicios, de nuevas formas de cubrir esas necesidades, de nuevos problemas en la sociedad. Ya vemos, como hemos visto antes, un problema que nos ha planteado el compañero. Y vamos a plantear innovar frente a crecer. ¿Por qué innovar frente a crecer? Podríamos decidir en estos momentos, pues vamos a abrir más consultas de psicología, vamos a abrir más gabinetes, vamos a abrir más consultoras de recursos humanos, pero el objetivo no es abrir más, sino abrir diferentes. ¿Por qué? Llegar a más conjunto de la población, llegar a más problemas, diversificarnos. Y sobre todo por un tema muy importante, si no lo hacemos nosotros vendrán otros a hacerlos, que es una de las grandes también quejas que a veces vemos. Pilar, es que esto que podíamos estar haciendo nosotros lo están haciendo otros profesionales. Pues sí, porque la necesidad está. ¿Y qué están haciendo esos profesionales para estar ahí que no estamos haciendo nosotros? Pues algo están haciendo. Pero si el problema está y la necesidad está, habrá que cubrirla. Y si no la cubrimos nosotros, la cubrirán otros. Es un buen momento porque hay nuevas oportunidades de mercado que nos brinda la sociedad y la tecnología. Vamos a ver qué es una de las herramientas más potentes para nosotros. ¿Por qué es un buen momento también? Porque nuestra profesión está cada vez más reconocida oficialmente y valorada socialmente. Y eso sí que es una realidad. Cada vez normativamente estamos más protegidos y cada vez la sociedad pide y valora mucho más el papel del psicólogo y del profesional de la psicología. Lo que decíamos, si no lo solucionamos nosotros,
lo harán otros. Y sobre todo y fundamentalmente, porque yo creo que somos unos apasionados de nuestra profesión. Y eso va a ser que nos hagamos más potentes, más fuertes y más competitivos. ¿Así? Ejemplos. Muy bien. Os he traído esta tarde ejemplos que yo voy recopilando de cómo se están empezando a solucionar problemas y qué nuevos servicios están apareciendo, para que veamos ideas, para que veamos por dónde va el mercado. Fijaros, esto es del 2014, 29 de abril, una noticia. Desde fobias a ataques de pánico, los trastornos de ansiedad pueden causar grandes problemas en la vida de quienes la padecen. ¿Podrían los teléfonos y las tabletas ofrecer una solución? Se están creando apps, si os metéis en vuestras tiendas, tanto de Google Market como de Apple, veréis la cantidad, el número elevado que nos vamos a encontrar cada vez de apps que están atendiendo a salud, que están atendiendo trastornos, que están atendiendo fobias, como una nueva forma de atender esos problemas. Y esto puede ser una oportunidad, porque cada vez hay más psicólogos que están trabajando dentro de empresas de base tecnológica, que son las que crean estas apps. Un informático no crea la app, no se le ocurre crear la app. Hay un equipo de psicólogos detrás que son los que están diciendo qué es lo que tienes que poner y qué es lo que puedes solucionar y qué es lo que puedes, de qué manera lo puedes hacer y lo puedes estructurar. ¿Qué es lo que se está trabajando también? Con nuevos entornos interactivos como herramientas nuevas, activa, cooperativa, capaz de mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, basada en la filosofía centrada en el estudiante. Vemos como las nuevas tecnologías también están cambiando mucho la nueva forma de aprender de los estudiantes. Este tipo de aula que se está diseñando, lo está diseñando la Universidad Politécnica de Valencia. Tiene un laboratorio de comportamiento humano que está trabajando sobre nuevos espacios interactivos y de aprendizaje. Estos estudios, además de plantear nuevas formas de trabajo, van a traer una revolución a las aulas en cuanto a contexto, en cuanto a forma de organizarse y sobre todo también en cuanto a formas de relacionarse y de aprender dentro de las aulas. Tendremos que hacer una revisión de cómo aprendemos y de cómo nos comportamos dentro de las aulas. Los profesores, el equipo directivo, los padres. Mirad, este es uno de los blogs que yo sigo. Es de una compañera psicóloga que está muy relacionada con temas de tecnología, redes sociales, y ella trabaja en la parte de cómo nuestros cerebros se adaptan a Internet. Yo creo que para nosotros los psicólogos las nuevas formas de interactuar están provocando cambios en comportamientos, nuevos cambios en comportamientos muy importantes, y hay una gran preocupación de cómo estos espacios interactivos, esta multiconexión está afectando a la forma en la que aprendemos, en la que nos relacionamos, y que está provocando nuevas formas de comunicarnos e incluso necesidad de aprender a comunicarnos a través de la tecnología. Está modificando nuestras mentes, nuestro cerebro, y es algo con lo que nos estamos encontrando ya. Por ejemplo, dentro de las empresas, uno de los nichos de mercado son aquellas personas que sepan trabajar dentro de equipos virtuales, que las relaciones ya no son igual, que ya no hay un one-to-one, sino que hay una multiconexión de personas que no llegan a conocerse, pero que están compartiendo trabajos, proyectos e ilusiones. Y la nueva forma de trabajar ya no es la misma. Lo que hablábamos en equipos de alto rendimiento, como temas de roles, dinámicas, socialización, pues hay unas nuevas formas de cubrir esos contextos. Y hay proyectos muy interesantes dentro de algunas empresas
en las que trabajan precisamente las habilidades necesarias para trabajar en la red, habilidades personales necesarias para trabajar en red. Mirad, eso también de hace muy poco. Lugares para enviar a niños conflictivos. O sea, es una necesidad, es un problema. Es un problema que afrontan los padres a la hora de ¿qué hago con este adolescente conflictivo? Si metéis, os invito, si metéis la palabra lugares donde buscar, donde enviar a niños conflictivos, Google, no sé si alguna vez sabes, cuando metemos la frase lo que hace es terminar, autocompletar, y os sale el número de llamadas que tiene esa frase en la búsqueda avanzada. Pues esto también es una forma de detectar esa necesidad. O sea, los padres cada vez, los padres y las familias requieren ese tipo de servicios. Hay un problema. Hay un problema con esos niños conflictivos que no está siendo atendido simplemente porque no se puede, y los padres y las familias buscan soluciones. Mirad, más tecnología. Lo que un celular le puede contar sobre su salud mental. Fijaros a dónde vamos, pero es que es esto, aquí vamos. A cómo la tecnología está al servicio y puede estar al servicio de la psicología. No lo veamos como algo enemigo, como un enemigo que nos va a quitar trabajo. Si lo hace el celular, si lo hace el móvil, si lo hace la app, ya no lo voy a hacer yo. No, es que nosotros vamos a estar detrás, dando el soporte y creando el producto. ¿Sabéis qué es lo que cuenta sobre la salud mental? Está hecho sobre una investigación por el número de llamadas, a qué número llamas, cuánto tiempo estás llamando, y te recoge incluso la entonación que utilizas en esas llamadas. De esa forma te analiza qué tipo de llamadas tienes, si llamas más a los amigos o llamas más a la familia, si cuando llamas a unos o llamas a otros utilizas un tono de voz o utilizas otro. ¿Ha pasado? Vale. No. ¿Y esto qué es para nosotros? Nuevas necesidades o problemas que estamos viendo que se están protegiendo, se están prestando dentro de la profesión. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Nuevas formas de aprender, diferentes maneras de comunicarse, una reorganización en las empresas, la gamificación. Quedaros con esta palabra. Hace como 4 años, en un congreso en Oviedo, ya estuvimos viendo cómo habían juegos interactivos para aprender habilidades sociales. Juegos interactivos para aprender habilidades sociales. Era muy curioso porque veías cómo la persona elegía una especie de rol, un avatar, le ponía nombre y a partir de ahí empezaba a interaccionar, y en función de lo bien o lo mal que lo hacía, recibía del otro un feedback y le contestaba. El tema de gamificación está creciendo cada vez más, porque además las generaciones que vienen están muy acostumbrados a aprender y a trabajar con gamificación. La gamificación también se está utilizando ya en enseñanza, en oficios, en cursos e-learning, donde hay juegos donde tú adoptas un rol y te comportas como si fueses un operario que vas a comprar y que tienes que ir jugando, interactuando. Tienes que moverte por el almacén, tienes que relacionarte con los compañeros, tienes que saber vender al cliente. ¿Qué traen estos cambios? Pues también una serie de patologías asociadas. Cada vez más vemos la preocupación de los padres por un abuso de Internet, de los juegos, una adicción a las redes sociales, una adicción a Internet. Esto está creando que cada vez sea más importante una educación a los padres y dentro del contexto educativo de cómo están estas redes sociales
provocando cambios y problemas. Vete al otro. La salud también es un tema que está cada vez preocupando más, y aquí tenemos algunas noticias como que esta unidad en un hospital de Zaragoza ha creado la unidad de estrés y la unidad de psicología y de neuropsicología emocional infantil. La sanidad privada cada día está invirtiendo más en salud. Si la sanidad privada invierte en salud es porque ve que es un negocio. Si no, no invertiría. El Hospital NISA, Grupo NISA, están haciendo cada vez unidades más especializadas en salud. Mirad, esto, no sé si... déjamela, creo que lo tengo por aquí, una revista. Ahí abajo. Esta revista es de esta semana. ¿Cuánto ahorra su pyme si invierte en salud? Como vemos es un tema que está preocupando, que a los empresarios sí que les empieza a preocupar, y que en este artículo y en esta revista lo que vemos son estudios donde se hace precisamente un estudio de cómo es de rentable invertir en salud dentro de una empresa. Pasamos a esperar unas dos. Más oportunidades, más cambios que se están dando dentro de la profesión. En la última reunión que tuvimos en Madrid, dentro de la División de Recursos Humanos, Javier Cantera nos apostó ya diferentes perfiles dentro de las empresas. Uno de ellos, que viene con fuerza, es el asesor de carreras, muy relacionado con el tema del perfil y el desarrollo profesional dentro de las empresas. Un gestor de la diversidad. Profesionales que trabajen con crecimiento personal y profesionales que trabajen la gestión de la confianza. Porque, como decía antes Manuel, es un tema que se ha perdido mucho, que se ha venido abajo. Y las empresas ahora ya necesitan y van a necesitar profesionales que trabajen con la confianza, con la gestión de la confianza, pues, que se ha perdido y que es necesario recuperar. Más innovaciones que podemos encontrarnos. Esto es una foto que os he traído de algunos de los proyectos que se están llevando a cabo dentro de la Universidad Politécnica, dentro del Laboratorio de Comportamiento Humano. Os podéis meter en su página y veréis los proyectos que tienen, muy interesantes. ¿Sí? Vale. Pues vamos a ver que todo lo que hemos visto son algunos ejemplos que se están dando dentro de la profesión, que tienen que ver con innovación, y vamos a ver por qué es innovación. Innovación no es otra cosa que buscar oportunidades con más fuerza, y ahora más que nunca estamos en un momento de cambio, en un paradigma que lleva un nuevo perfil. Nada volverá a ser como antes, nada volverá a ser como antes. Hay una empresa, Creafutur, una consultora catalana, que está haciendo diferentes estudios de cómo está evolucionando la sociedad, que para nosotros como psicólogos es fundamental, porque a esa sociedad es a la que tenemos que darle servicio, a esa sociedad es a la que tenemos que ofrecer nuevas formas de resolver esas situaciones y conocer. Cuanto mejor conozcamos a nuestros pacientes, a nuestros clientes, mejor irán nuestros negocios. ¿Y qué es lo que nos dice esta empresa de la nueva sociedad que nos vamos a encontrar y que tenemos que conocer? Mirad, nos habla del mundo amarillo. El mundo amarillo son aquellos países que están en crecimiento, que tienen una solvencia económica importante y que ahora están disfrutando de una coyuntura actual de la que hace años disfrutamos nosotros. También tenemos el mundo rojo. El mundo rojo se supone que son los países que están en crisis o que estamos en crisis, capitaneados por España, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y después tenemos el mundo azul, que el mundo azul es lo que nos espera.
este mundo azul y que en corto, medio plazo estaremos en él. Y es hacia donde va la sociedad. Este mundo azul está caracterizado por aquellos países que están saliendo de la crisis y que, sobre todo, cosas importantes, optan por un consumo más responsable y preocupados por factores como la sostenibilidad, el desarrollo personal y la solidaridad. El desarrollo personal como uno de los factores importantes y decisivos en esta nueva sociedad que se está conformando, más que por el estatus y que por el consumismo. Hay unas transparencias que parece que se hayan saltado donde estaban las fotos. Mira. A ver, vámonos atrás. A ver, sigue. Ahí, esa. Que nos hayamos saltado esta y es un ejemplo muy importante. Fijaros, 20 innovaciones sociales de éxito. ¿Te animas a replicarlas? Estamos hablando del tema de emprendimiento social, que ya sabéis que es uno de los casos que yo más os comento. Estamos en un momento en el que antes decíais, ¿y cómo va a ser la compañera que decía, cómo le digo yo a este parado que lo está pasando fatal, que además ponga buena cara, cuando no hay recursos para poder atenderlos? Este emprendimiento social viene por aquí. Se están creando nuevas sinergias en las que este emprendimiento social es apoyado por empresas privadas, por fundaciones y por el tema de la responsabilidad social corporativa. Se está generando un nuevo contexto que está creando nuevos proyectos de innovación social. Meteros en la página, no se ve arriba, en la dirección, pero hay verdaderos proyectos innovadores socialmente que son nuevas formas de atender estos problemas. Aquí algunos compañeros que tengo del PED, ayer no sé si visteis en las provincias que salió parados de larga duración, reciben talleres de coaching para salidas laborales. Son del Servet, son talleres del Servet. Y está dentro de esta parte de emprendimiento social. Está financiado por empresas privadas dentro de un proyecto de responsabilidad social corporativa, junto con el Servet, para atender más de 2.000 parados de larga duración. Efectivamente, el sistema público se ha venido abajo, pero se crea otro nuevo modelo de responsabilidad social en el que las empresas están dispuestas a invertir y a cofinanciar este tipo de proyectos. Y esto será un nuevo modelo en el que nos moveremos bastante los psicólogos. Vale, ahora sí. Vale. Vamos a ver esta sociedad. ¿Pasamos, Constanza? Vale. ¿Qué características nos vamos a encontrar en esta nueva sociedad? ¿Qué es lo que caracteriza estos cambios? Principalmente tenemos que empezar a ver que hay un uso y una utilización tremenda del teléfono móvil, del smartphone, que se quiere compaginar el crecimiento con la sostenibilidad, que el modelo de empresa es hoy en día ya responsable y sostenible, y que hay una tendencia muy marcada del bienestar. La sociedad cada día pide más el bienestar físico, mental, psicológico. De hecho, ya hay estudios en los que las consultas de psicología clínica cada día van más, además de por patologías, por la necesidad de sentirse bien, porque tienen un malestar psicológico, la necesidad de estar mejor, la necesidad de encontrarse ellos mismos, desarrollarse, y ese malestar que se está provocando dentro de las empresas es el que están buscando fuera solucionarse a través de profesionales en consultas privadas.
Vamos a un modelo, a una sociedad que nos pide bienestar físico, emocional. Ahora lo que más cuenta es la mejora del propio desarrollo. Vamos también a una sociedad que nos pide la eterna juventud. Y aquí, cuando hablamos de eterna juventud, nos podemos encontrar un hueco de mercado y de nuevas oportunidades, que son aquellas personas que quieren permanecer mentalmente más jóvenes y saludables, no solamente físicamente, porque nosotros físicamente no hacemos nada, no somos cirujanos estéticos, pero nosotros sí que podemos trabajar mucho por la mejora y por el mantenimiento de la salud emocional y mental y cognitiva de estas personas que van pasando los años, lógicamente, y más con el crecimiento y la esperanza de vida que cada vez tenemos más. ¿Qué más nos encontramos en esta sociedad? Lo que decíamos antes del Homo mobilis. Homo mobilis, fijaros esta palabra, antes era el Homo sapiens, pues ahora aparece la nueva figura y es el Homo mobilis. Estamos con una necesidad grandísima de estar hiperconectados a todo tipo de dispositivos móviles. El teléfono móvil, el iPad, el ordenador, y nos lo llevamos a todos los ámbitos, social, educativo. Son nuevas formas de relacionarnos y de entendernos. Fuera el estrés. La sociedad hoy en día pide, esta sociedad que viene es más consciente del estrés que está sufriendo y por ello pide todos aquellos servicios que le puedan ayudar a echar fuera ese estrés generado dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, y por eso cada vez demandan más cosas que le ayuden a desconectar, a sentirse bien, a relajarse. Frente a este nuevo mercado global con nuevas necesidades, aparecen también nuevas oportunidades y aparece la innovación. La innovación no es dejar de hacer lo que ya estábamos haciendo, sino aprender que tenemos que empezar a ofrecerlos a través de nuevos procesos, llegar a mucho más público diferenciado, llegar a otros problemas que hasta ahora no había. Estar pendientes de cómo va evolucionando el mercado y cómo van evolucionando sus problemas. Y tenemos que empezar a crear nuevos servicios y diferentes formas de cubrir esas necesidades. Ya la pasé. Vale. Y una pregunta muy importante: ¿qué es ser innovador? ¿Qué es ser innovador? Y según un economista, Schumpeter, que es el creador de la teoría de la innovación, aquí se aparecen dos innovadores diferentes. El empresario creador, que es el que está creando nuevos servicios y nueva especialización, y por lo tanto puedes vender sus servicios a un precio más alto, o el empresario arbitraje, que es algo que tiene que ver con yo voy a moverme solamente bajando los precios, me muevo solamente y me defiendo, en mi mercado me defiendo a la hora de bajar los precios. Puede ser innovador porque bajo los precios, hago lo mismo, y puede ser una opción bajar los precios de mis servicios, o la otra opción que a mí me parece mucho más interesante: creo servicios diferentes, nuevas formas de darlo, innovación, llego a otro tipo de colectivo, estoy pendiente de otros problemas que van apareciendo y creo esta innovación que es más creativa y más creadora. Los economistas, además, lo que apuestan es por la innovación diferenciada, crear nuevos servicios diferentes que lleguen a más público. Vale. Hemos visto innovación, como estamos en un momento de cambio en el que aparece una nueva cultura, una nueva sociedad, y ahora vamos a irnos a la parte de emprendimiento que nos toca a nosotros. Y aquí me gustaría traeros dos palabras, además de la de emprendimiento: intraemprendimiento. El intraemprendimiento es que
cada día más las organizaciones están pidiendo emprendedores dentro de la empresa. Ese es el emprendimiento. Emprendedores que sepan capaces de crear nuevos servicios, de crear nuevas formas de llegar a los clientes, de llevar a cabo proyectos, de tener esas habilidades que les hace ser autónomos, ser proactivos. Y este perfil, esta palabra de intraemprendimiento, es una nueva palabra que aparece y que también es necesaria independientemente de que yo me mueva para emprender mi negocio o para ser contratado por otros. Muy relacionado con lo que decían los compañeros de empleabilidad. Vale. ¿Qué os traigo aquí o qué me gustaría ver? ¿Cuáles son estas competencias que nos hacen falta en nuestros negocios de psicología, en esta innovación y de lo que en muchas ocasiones nos quejamos? ¿Y cuáles son estas competencias? Nos hacen falta conocimientos, habilidades en cuanto a saber detectar innovación y tendencias, a ser creativos. Esto es lo que nos va a ayudar a salir de la crisis, esto es lo que nos va a ayudar a la hora de emprender, ser más creativos, saber detectar esta innovación, saber detectar dónde están los nuevos yacimientos, cuáles son los problemas nuevos que están apareciendo. Aprender a hacer y a crear y a plantear cómo planteo yo y cómo me hago mi modelo de negocio. Creación y gestión de proyectos también. ¿Cómo planteo yo un proyecto a una empresa? ¿Cómo le vendo yo un proyecto a la empresa? ¿Cómo hago una memoria? ¿Cómo me pongo en contacto con el departamento adecuado para que reciba mi proyecto? Fiscalidad y tramitación. Como autónomos, como emprendedores, hay determinados conocimientos que tenemos que... Parece que todo esto a los psicólogos como que nos sale alergia. Cuando hablamos de impuestos, de IVA, de factura, pues tenemos que aprender para poder sacar adelante nuestro negocio. Marketing para psicólogos, cómo movernos en las redes sociales. Es impepinable que nos pongamos al día en redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, y luego cómo movernos dentro de ellos. Os recomiendo, hay varios vídeos, pero os recomiendo un vídeo muy interesante que se llama Exprime tu LinkedIn. Es muy sencillito, pero está hecho por un profesional del reclutamiento y de la selección y es estupendo lo que podemos aprender para posicionar nuestra marca personal, de la que yo muchas veces también hablo. Negociación y ventas. Pues también es importante que nos formemos y que vayamos a talleres en los que aprendamos a vender y a negociar, porque es algo que nos va a tocar hacer, tanto dentro como fuera de la empresa. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido por las cualidades que yo creo que conocemos todos dentro del emprendimiento, que a los psicólogos nos suenan mucho y que tienen que ver con visión, que no se trata solamente de tener objetivos, sino de que sean adecuados. Perseverancia, fundamental, el seguir y el trabajar y el esfuerzo y el saber a dónde voy, y tenerlo muy claro y tenerlo muy marcado y luchar por ello. La perseverancia es importantísima. Yo puedo decir, mira, yo quiero hacer esto, pero del que va a hacerlo hay un paso, y es empezar a hacerlo, es tomar la decisión. Perseverancia. ¿Y la perseverancia en qué se basa? Pues principalmente en motivación e ilusión. La motivación e ilusión no me va a venir de fuera, me tiene que venir a mí por mi proyecto, porque yo decido que tengo un buen proyecto, porque creo que soluciono problemas, porque creo que es útil, porque creo que es rentable, porque creo que vale, porque creo que puede cambiar en muchas ocasiones incluso la vida de otros, y coger la ilusión desde ahí y la motivación desde ahí, porque yo me lo creo, que creo que sirve para algo, porque creo que sé hacer cosas que aportan valor.
Recordemos la fórmula del rendimiento, igual a capacidad por el esfuerzo. ¿Qué también necesitamos para ser emprendedores o intraemprendedores? Valor. Y el valor es ponerme a ello. Yo puedo estar pensando, no, me gustaría, abriría, presentaría un proyecto, pero lo más importante es ponerlo en marcha. Tener valor para hacerlo. Ser valiente y tomar decisiones. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es: ¿qué tomas para ser feliz? Decisiones. Nuestra vida no es lo que hacemos, sino las decisiones que tomamos. Nuestra vida se cimienta y se desarrolla en base a toma de decisiones. Toma de decisiones evaluando los riesgos. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si hago esto? Eso es una muy buena pregunta que nos podemos hacer a la hora de tomar decisiones. ¿Qué es lo peor? Tener un plan B preparado, pero tomar decisiones, no dejar de tomarlas. De la proactividad que decía antes Manuel. Adaptabilidad y flexibilidad, y es lo que nos dice de inteligencia emocional, y yo creo que los psicólogos, si algo somos, es muy adaptables y muy flexibles. Saber adaptarnos a que si ahora hay un modelo, unos modelos que se han venido abajo, como tiene que ver con la parte social, con la parte de las ayudas públicas, tendremos que buscar otros modelos y tendremos que ver qué es lo que está cambiando y empezar a buscarlos. Adaptabilidad, flexibilidad, saber adaptarnos a estos cambios. Y adaptarse a un cambio implica modificar y adaptar las prioridades, los hábitos y los objetivos. Hay que ser tremendamente adaptable. Confianza y expectativas. La confianza no nos la va a dar nadie, es algo que la tenemos que traer ya de casa, la tenemos que traer ya fabricada. Vamos como en nuestro, marchamos en el ADN. Confianza en lo que yo hago, que puede solucionar problemas, que es algo útil, y es el grado de seguridad que la persona tiene en su propio éxito en la tarea. Hace unos años, yo creo que lo habréis visto todos, salió un libro que se llamaba El Secreto, que fue muy conocida. ¿Cuánto daño nos hizo? Porque ese libro del Secreto decía: piensa que te va a ir todo bien, ya está, y entonces se va a crear una energía alrededor de ti que va a hacer que todo confluya y que te venga, solamente tienes que pensarlo. Pues aquí nosotros vamos a decir que además de pensarlo hay que hacerlo. Yo tengo que pensar que voy a tener éxito en la tarea, pero además tengo que empezar a hacer cosas para que eso sea así, porque si piensas que puedes ganar, no está todo hecho. Hay mucha gente que está pensando lo mismo que nosotros, entonces tendremos que llevarlo a cabo, ese plan de acción importantísimo que decimos en coaching. ¿Qué más nos hace falta? Cambiarlos. Es que ¿cómo me va a recibir a mí el alcalde? ¿Cómo me va a recibir a mí el concejal? ¿Cómo me va a recibir a mí el jefe de recursos humanos? Es que cambiar los esques por el que hay que. Menos preocupaciones y más ocupaciones. Si el problema está, ya lo sé, ahora voy a buscar cómo lo soluciono. No a la impaciencia, sí a la constancia, a la superación. Que seamos conscientes de que cada día que empieza puede ser algo que nos ayuda a mejorar. Cada día que comienza es una nueva oportunidad de hacer cosas diferentes. Si siempre hago lo mismo, nunca voy a tener resultados diferentes. Pimentel, en una frase que a mí me gusta mucho, dice: cada día que nos levantemos pensemos qué es lo que puedo hacer hoy para estar mañana mejor. Para estar mañana mejor mi familia, mis seres queridos, qué es lo que puedo hacer yo hoy para estar mañana mejor. Por supuesto, autonomía. Si queremos ser emprendedores o intraemprendedores, tenemos que empezar a movernos por nuestra cuenta. Autonomía. Seguir también dentro de un desarrollo permanente, que esto no se acaba cuando hemos acabado la carrera, que esto no se acaba cuando ya hemos acabado el máster, que esto es un aprendizaje y una formación constante.
rodearnos de un equipo de trabajo. Y vais a decir, Pilar, ¿y cómo nos vamos a rodear un equipo de trabajo si somos autónomos o somos emprendedores? Pues precisamente porque yo no lo sé hacer todo. Porque nadie lo sabe hacer todo. Entonces el equipo de trabajo también va a ser aquel asesor que me va a llevar la parte fiscal, aquel compañero que si yo trabajo dentro del área de educación le voy a remitir los pacientes que tienen que ver con la parte clínica. Empecemos a hacer redes de colaboración. ¿Por qué? Porque si ya hemos dicho que yo estoy innovando y que voy a intentar ver en qué soy bueno y en qué puedo, a qué segmento me puedo dedicar, si a mí me llega otro tipo de trabajo, pues va a estar muy bien que yo conozca a unos compañeros que trabajan en ese ámbito de trabajo en el que yo no estoy especializado, pero se lo voy a derivar a ellos. Generar equipos de trabajo dentro de nuestra propia profesión que dé sentido y dé servicio a otros ámbitos en los que yo no soy tan bueno, no estoy especializado. Y también sentirse parte de algo más grande. Mi trabajo no se acaba aquí, sino que yo con mi trabajo estoy contribuyendo a un bien común, que es la mejora de la sociedad, la mejora de los discapacitados, la mejora de la salud mental, y esto es lo que nos va a hacer darnos ese empujón que nos hace falta. Bueno, y ya las horas que son, dejadme que resumamos en 3 palabras: creatividad, nuevas formas de dar servicios; innovación, atrévete a hacer las cosas de modo distinto; y proactividad. La sociedad está cambiando, hay nuevas necesidades, cada vez hay diferentes formas de combinar nuevas necesidades, y para ello tengo que saber crear esos nuevos modelos. Y bueno, para acabar, este párrafo que nos dice: no es tan determinante la idea en sí como lo es tu capacidad para creer en ella, tu confianza en sus posibilidades y tu entrega incondicional al proyecto. La elección de tu idea de negocio debe estar respaldada por una ilusión desbordante, una confianza imbatible, una naturaleza competitiva y un conocimiento del sector. Estos son los verdaderos ingredientes del éxito. Gracias. Vale, y un momento para acabar, redondeando. En 2 minutos os presento el proyecto Psicoemprendedores. A ver si está aquí. No, siempre hablo el tuyo. Aquí. Esa fue la presentación. ¿Esta? Sí. No. Esa es la ponencia. Página, inicio, presentación. ¿Viste? Chico. Vamos a volver a abrir el mío. Ay, siempre hablo Te el lo voy tuyo. a quitar. Ese sí ya es el tuyo. No, esta es la ponencia. ¿En tu memoria? Bueno, os lo digo, os lo cuento. Aquí. No, no se abre. Bueno, no se abre. Os cuento en qué consiste el proyecto Psicoemprendedores. El proyecto Psicoemprendedores va a empezar a partir de septiembre y el objetivo es el de crear sinergias y grupos de desarrollo por áreas para apoyar a todos aquellos psicólogos que han elegido una idea de negocio o quieren poner en marcha un proyecto. Quieren poner en marcha un proyecto, están pensando en colaborar o no les importaría colaborar dentro de otro proyecto con otros compañeros, o simplemente quieren ver las posibilidades de negocio que hay en una área determinada. Este proyecto se va a agrupar por áreas, por grupos de desarrollo
Y habrá un grupo que será en el que trabajaremos con el área clínica, salud y jurídica. Habrá otro grupo de desarrollo que trabajará el área de intervención social y educativa. Y por último, un tercer grupo de desarrollo o de trabajo que será el de recursos humanos, empleo, coaching y deporte. En estos grupos de desarrollo lo que queremos es crear sinergias, crear iniciativas, apoyar iniciativas, y estos grupos pasarán o tendrán a su disposición itinerarios de competencias emprendedoras. Entonces habrán talleres relacionados con creatividad, con modelos de negocio, con oportunidades de negocio, con información fiscal y tributaria, con marketing, con redes sociales, con ventas. Vamos a desarrollar un itinerario del emprendedor, y esos grupos que están bastante marcados a la hora de sus modelos de negocio recibirán una formación adaptada a ese tipo y esos modelos de negocio. Además de ese itinerario del emprendedor en psicología, también se van a llevar a cabo el asesoramiento individual, que también se sigue dando dentro de SOE, y procesos de coaching. Procesos de coaching hechos por los compañeros que se han formado y se han acreditado en el colegio de especialistas en coaching. Entonces también tendrán el soporte de estos compañeros y de estos procesos de coaching que les vayan a apoyar en su desarrollo personal y profesional. Quiero decir que si tienes una idea de negocio, la forma de poderla implementar es también sacar de eso, ¿no? Si yo tengo una idea de negocio, lo que iré pasando por los diferentes talleres que me ayudarán a desarrollarla, Unirse con otros. llevarla a cabo, qué tipo de servicios los estoy ofreciendo, de qué manera venderlos, cómo hacer un proyecto, cómo presentarlo. Yo tenía un comentario, y es que lo más fácil es hacerlo con otros. Porque es que hacerlo con otros, porque es que hacer 100 proyectos, 60 proyectos, pues es muy complicado que el esfuerzo sea particular. O sea, si nos unimos varios que tenemos un interés parecido, que tenemos ciertas afinidades, pues va a ser mucho más sencillo que hacerlo solo, ¿no? Yo sí creo que tenemos que fortalecer las redes, o sea, unirnos, buscar coincidencias, saber dónde están los otros que les interesan temas o acciones parecidas, ¿no? Porque es que el esfuerzo aislado a veces es muy, muy desgastante. Preguntas, algunas dudas. Esas diferentes etapas de negocio, como marketing, y tal, una persona se va a poder inscribir, por así decirlo, ahora en particular, tiene que ser a todo. Una persona se puede inscribir primero a aquellos grupos de desarrollo que más le interesen. Al de clínica y salud, al de educativa e intervención social, al de recursos humanos e empleo. Y luego asistirá en función de sus necesidades. Que yo creo que tengo más carencias en cómo hacer un modelo de negocio, pues voy al de modelo de negocio. Que no. Sea totalmente voluntario. ¿Y son gratuitas? Sí. O sea, que es como que me inscribo en lo de clínica y no sé qué, y luego van saliendo los talleres con fechas y yo puedo decidir si ir a verlo o no. Sí, claro. Lo que sí que va a ser importante, y además lo haremos en la presentación, en intentar contar con una implicación, porque lo que queremos es que sean grupos de desarrollo en los que hayan iniciativas, en los que se vean ideas. Yo puedo asistir y luego no llevar nada a cabo, pero sí que haya determinado compromiso, sobre todo de interés para que tengan una coherencia en el tiempo, pero es libre y voluntario. Más preguntas a Constanza, a Manuel. Ya sabemos que es tarde,
Bueno, pues muchísimas gracias por compartir esta tarde del lunes aquí. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Constanza. Gracias, Manuel. Y seguimos en contacto. Buenas tardes. Gracias. Ay, muchas gracias. A vosotros. Interesante. A vosotros. A vosotros. Muchísima gente. Sí, 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 sí.